La he llamado el poder de un pensamiento. Hay una frase muy buena, a mí me encantan las frases, porque es una manera que, digamos, mnemotécnica que tengo de recordar conceptos, ¿vale? Entonces yo me las utilizo para mí, porque sé también cómo funciona mi memoria. Entonces, el 10% es lo que sucede, lo que te pasa en la vida, los acontecimientos, los hechos, y el 90% cómo lo interpretas. Entonces, en la vida, ¿qué depende de nosotros? ¿Lo que pasa o cómo me lo tomo? Como te lo tomas. Siempre. ¿Y dónde pone la gente el foco? Lo que pasa. ¿Y qué dice? Ya se acaba el mundo. Es que no, me pego un tiro que no puedo hacer parar de llover. Y se frustra ahí, y pam, y cabezazos contra la pared. Sí, Como los burritos, iba a decir, pero no, peor, porque nosotros tropezamos una y otra vez contra la misma pedida. ¡Pa! 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 Y cada vez, hostia, que si no me he dado, pues ahora me doy así. ¿Vale? Totalmente, el foco tiene que estar en cómo lo interpretas, por tanto tiene que ser un trabajo totalmente personal. Todo, absolutamente todo es neutro. ¿Y esto a qué lo aplicamos? No os frustréis, si te dicen no, acéptalo, si te dicen sí, acéptalo. Todo es perfecto, al final es neutro. De hecho, hablando un poco de fútbol que has sacado antes, el hecho es que pasa un balón de fútbol, una línea en una portería en un campo, y la mitad del campo se vuelve loco de la euforia y la mitad empieza a tirar bengalas y a llorar y a pegarse. Con el mismo hecho. Al final es como lo interpretas. Y eso extrapolado en la vida, extrapolado en network marketing, extrapolado a vuestro negocio, a cada uno de vosotros, es totalmente... El negocio es el mismo para todos. El plan de compensación es igual para todos. Los cruceros son los mismos para todos. Cuestan los mismos $10 para todos. Entonces, y al final el plan de acción es lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo para lograr los mismos resultados. Cada uno con su sueño, con su visión, con sus prioridades. Pero al final es cómo lo interpretamos cada uno. Y veréis que hay personas que haciendo lo mismo se alegrará porque está aprendiendo, hay otras personas que se frustrarán porque le están diciendo que no, y así sucesivamente. Y nosotros, ya nosotros tenemos que hacer un trabajo con lo que nos pasa a nosotros, sino también lo que pasa en nuestro equipo. No nos frustremos y aceptemos si hay personas que se frustran con nosotros. Porque a veces es decir, va, yo acepto mis resultados y acepto lo mío, pero luego, cuando otro se queja, yo me quejo de que se queja. ¿Vale? Y eso al principio es sencillo, pero cuando empiezas a crear estructuras grandes, somos personas humanas, pues bueno, al final, bueno, hay otro tipo de personas, soy humanas. Somos personas y bueno, hay que gestionar. Entonces, crecimiento personal al máximo, por favor. ¿Vale? Ser, hacer, tener. Todo empieza por uno. ¿Vale? Esta consecución es una ley. ¿Por qué existe? Porque existe. ¿Por qué cuando la masa es más grande hay más gravedad? Porque es así. Lo aceptamos y ya está. Pues ser, hacer, tener es una ley también. Hay muchísimas leyes que tenemos que aceptar y que no aceptamos. Intentamos luchar contra ellas. Por lo general la gente suele pensar, cuando tenga, haré y luego seré. Muy bien, tal cual has dicho. Somos energía. Tal cual has dicho. La gente dice, eso son gente que no lidera como es. Es cuando tenga una sala llena, seré ponente. No, tú ya eres ponente. Yo ya soy board of director. Yo ya lo soy, todavía no se ha dado. También y no tengo membresía gratuita. Exactamente. No, pero todavía no se ha dado. Hay un proceso. Pero es ser, hacer, tener. Si tenemos antes que hacer y ser, fuera. Y si hacemos y tenemos, pero no somos congruentes con lo que somos, el universo busca el equilibrio y te lo corta de raíz. Por eso mucha gente que gana la lotería luego se hace pobre, incluso en deuda. Con el liderazgo pasa igual, como estábamos diciendo también, ese hacer tener. O sea, no es cuando tenga una organización aprender a liderar, aprender a gestionar, es aprende a gestionar, desarrollate tú, y eso provocará que luego tengas que gestionar. Hay una frase también que dijo Hatch, que dijo que los 2 días más importantes cuando naces y cuando ¿qué?
En ese momento eres como eres. Al final tenemos que conocernos, tenemos que tomar conciencia, tenemos que ser como queremos ser, pero de verdad. Y eso provocará lo que hagamos y provocará lo que tengamos. Pero si intentamos luchar contra esto, o sea, es que si tú eres de una manera y haces y tienes de otra, o sea, es que no hay coherencia. Y cuando no hay coherencia, se rompe. Y vuelta otra vez. Y vuelta otra vez. Y vuelta otra vez. Y el mundo, el universo, la realidad, como queráis llamarlo, te lo vuelve a poner delante hasta que seas. Y te pegarás otra torta. Y hay gente que necesita tortas muy grandes en la vida para darse cuenta. ¿Es verdad? Somos co-creadores de la realidad, eso lo tenemos claro. Somos co-creadores de la realidad totalmente, porque lo que eres, haces y tienes y creamos totalmente. Y cuando tomamos conciencia realmente de eso, es cuando nos empoderamos. Porque sí o sí, lo que eres, lo proyectas y lo creas. Co-creas igualmente. Mi pregunta es, ¿cómo quieres co-crear? ¿Consciente o inconscientemente? O sea, tienes que tomar conciencia. Y cuando tomas conciencia y realmente crees, no porque te lo digo yo, porque estás tomando tu conciencia, lo vives, lo experimentas, lo verificas por ti mismo, dices, hostia, pues entonces voy a ser consciente de cómo soy, voy a hacer un trabajo interno para co-crear y a partir de ahí me empodero. Porque la responsabilidad viene de aquí para afuera, no de fuera hacia mí. La responsabilidad la ponemos en lo externo. Entonces al poner la responsabilidad en lo externo me frustro, rompo el ser, hacer, tener, no me empodero porque creo que nada depende de mí y por tanto al final solo me flagelo y soy una víctima. Que veréis millones de víctimas por ahí. Víctimas que le pone otra vez la vida, el mundo, el universo, lo que quiera decirlo, zasca hasta que aprenda. Y no es ni bueno ni malo, se zasca. ¿Cómo es? ¿Cómo es el zasca? Ni bueno ni malo. Es neutro, es depende cómo te lo tomes. Yo a mí me enerva, yo sí fase todavía de... Lo bueno de tocar fondo es que se lo puedes ir para arriba. Exacto. Siempre progresarás, siempre progresarás. Cuando tomo conciencia me empodero, el universo siempre se equilibra, no luchéis contra eso, ¿vale? Simplemente, ¿por qué? Porque es una ley y se cumple, aceptarla. Y mi pregunta es, ¿vuestro sistema de creencias, de pensamientos, lo que sois, os ha llevado a hoy en día vivir una vida plena, tal como queréis? A ratos sí, estoy empezando ahora. Que no me quejo de mi vida. Hay algo que es muy potente y que nos tenemos que empoderar por ello, que es que nadie, absolutamente nadie, puede decidir o puede cambiar, puede tergiversar, puede quitarte el poder de decidir cómo piensas y cómo crees. Y cuando entiendes eso, eres tú el que decides cómo piensas, cómo crees, cómo interpretas a través de lo que eres y al final harás de acuerdo a eso, actuarás de acuerdo a eso y tendrás de acuerdo a eso. Y al final es una decisión. Al fin y al cabo el cerebro es como un ordenador, tú decides lo que borras, lo que archivas, lo que coges para consultar, ¿sabes? O sea, es así, tú lo manejas. Si tú analizas lo que estás pensando y dices, ¿qué estoy pensando? Entonces te haces esa pregunta, ¿qué pienso? ¿Lo que estoy pensando me favorece o no? Es lo que yo hago. Exacto. Y pienso en base a lo que me es bien para mí, a lo que me va a llevar al objetivo. Si no, pues lo borro de mi mente, lo saco. Exactamente. Manipulación de pensamientos. Que hay que tener más de... Educas tu cerebro. Tomas consciente, pero cuando eres consciente de esto, si no eres consciente de esto,
Es lo que hemos dicho antes, lo dejas ¿qué? Al inconsciente. Y el inconsciente se agarra totalmente a tu sistema de creencias. Cuanto más tiempo pasa en la vida y el sistema de creencias, el pensamiento lo tenemos más fuerte, más arraigado, cuesta más. Hay gente con mente muy cerrada y hay gente más agnóstica que verifica por ella sola y dice, bueno, voy a probar. No me creo nada de lo que me ha dicho Borja, pero voy a verificarlo por mí mismo. Es que de hecho no os creáis nada. Verificarlo. Entonces tú decides cómo piensas si quieres, y ahí reside todo el poder realmente. Y luego, para mí, y esto para mí es fundamental, he querido simplemente tocar un poco superficial, porque si no, a mí me encanta hablar. Me encanta hablar y aparte, desarrollo personal. Pero he querido tocar un poco Naka porque de verdad me parece fundamental el desarrollo personal, porque como he dicho antes, sin desarrollo personal no hay nada, ¿vale? He querido dar ese toque pequeñito para romper un poco esa burbuja de cristal. Y al final hay dos únicas emociones a través de las que decides. Dos únicas emociones. O decides desde el amor o decides desde el miedo. ¿Qué es decidir desde el amor? El amor es un concepto muy general, no es el amor solo de estar enamorado, es el amor decides desde lo que te sientes bien, desde lo que resuena contigo. ¿Vale? Esa decisión es desde el amor totalmente. Y te aseguro que si haces eso, tú puedes tener el foco en el board of directors, pero esto se va a dar como resultado. O sea, no tiene que ser tampoco tu foco, tu propósito de vida. No es ganar, eso se dará. Porque para tu propósito se tendrá que dar eso. Ese valor que tendrás que tener, ese tiempo para conseguir tu propósito. ¿Vale? Pero siempre decidir desde el amor. ¿Y qué es desde el miedo? Hay tres maneras que se refleja el miedo en nosotros, en nuestras decisiones. Una que es la parálisis. ¿Vale? La otra que es el ataque. ¿Y cuál es la tercera? Inseguridad. Pánico. Podría ser al final. Prácticamente es de esas dos, ¿vale? Al final es parálisis o ataque. Parálisis o ataque. ¿Vale? Eso es lo que te hace el miedo realmente. Pero crean en miedo. Hoy en día la sociedad que vivimos... Pero todo está en ti, si te crees Ya, pero es que hay un miedo. Yo en mi trabajo, por ejemplo, es que lo digo por mí misma, ¿no? Incluso el otro día comentábamos, teníamos una reunión y decía... Que a veces hay mucha ignorancia también, y eso te es lo que meten el miedo pasa. como diciendo, es que fuera hace mucho frío. ¿No? Como decía, Claro, te manejan la mente. Es que ¿sabes? manejan Como la perder mente. todo el día, tener un trabajo y tener... Pero ya es que te dan... Claro, la pregunta es esta. La pregunta es esta. Ya, pero yo lo digo por mí, por mis compañeros, yo porque tengo otra manera de pensar, ¿sabes? Pero yo lo veo en el 95% de mis compañeros. Sí, es el miedo. Que El están- trabajo, si no tienen hay miedo. muchos trabajos, o sea. Y la sí, gente de una y se va a Y está trabajando amargado, Amargado. pues déjalo y búscale. Yo Yo no no de trabajar porque Es que estaba te crea, amargado. es la sociedad Exacto, crea pero eso. te das cuenta que la situación en todo el mundo es igual para todos. Digo, pero es que ya desde pequeños, a los niños, ya desde pequeños ya les estaban metiendo el miedo en el cuerpo. Ah, no, cuidado que te vas a caer. Ah, no, cuidado que te caes. Ah, no, Exacto, mira, muy bien. Ese ejemplo viene genial. Se educa en el victimismo. ¿Qué pasa cuando viene el chiquillo? Se pega una hostia increíble. Se pega una hostia increíble, se levanta llorando. ¿Qué es lo primero que coge el papi, la mami, le coge y que le dice? ¿Qué es el suelo? Suelo malo. La silla mala. La mesa mala, porque se ha pegado una hostia.
Pero realmente eso es victimismo totalmente, lo educamos en el victimismo, porque estamos diciendo que lo externo Es malo y no es así. es lo que tiene la responsabilidad de que le haya pasado eso. Y eso es una creencia, eso es un ejemplo, como 1.000.000 más. Pero es una creencia que vamos implantando y llega a los 35 años en un trabajo que ¿de quién es la culpa? De los demás, del gobierno, de la sociedad, del sistema, de lo que sea, de mi jefe. La culpa es externa. Y yo lloraré internamente, me quejaré, condenaré, juzgaré y pa. Pero eso te lleva a una vida plena. Se reirán. Pero bueno, Se criticarán. Sí, pues, pero ¿eso qué es? ¿Eso cómo es? Eso es neutro. Igual que también que te enseñan a que fracasar es malo, o sea, o te juzgan por unas calificaciones, suspender un examen, o sea, si no pruebas el examen ya no vale, ya no. Yo, no, o sea, sinceramente no tengo ni la ESO, pero tú hablas conmigo y a mí nadie me ha dicho, oye, pues tú no tienes estudios. ¿Por qué? Porque tengo otro tipo de educación. Y en 3 meses me he metido casi 15 libros en mi cabeza, que realmente eso es lo que me ha hecho despegar. Me ha Claro. dicho, ¡pum! Pero todos son creencias y hay gente que tendrá la creencia y se menospreciará y tendrá un sentimiento de inferioridad porque tiene la creencia de que al no tener esa educación es menos. Entonces, si él tiene la creencia la tiene él y se considera el menos. De hecho, él se interpreta así. Entonces, dependiendo de cómo tú te interpretes, Por eso hay que es. creer en uno mismo. Exactamente. Ese es ¿Vale? el motor y luego... Pero por eso hay que valorarse uno al 100%. Exactamente. ¿Vale? Esto aplicado en cruises, ¿vale? Todo es neutro. Al final, no os toméis las cosas a lo personal. No os toméis las cosas a lo personal. Nada es a lo personal. Nada es a lo personal. Depende de tú cómo te lo tomes. Te ataca uno. No es personal. Es cómo es esa persona y cómo está teniendo la situación esa persona. Cómo la está viviendo. No te está atacando a ti. Se está atacando a esa persona misma. No os toméis nada a lo personal. En Incruises, primero, hacer vosotros, liderar con el ejemplo, ser, educaros, liderar vuestra vida, tener vuestro compromiso, vuestro foco. Y todo eso es lo que haréis y al final tendréis. El tener es un resultado que será sí o sí. Como si tiro un balón y cae. Es un resultado que será sí o sí. ¿Vale? Co-creadores de la realidad. Al final lo que pensáis, lo que proyectáis, lo que focalizáis es lo que vais a obtener. Tomar conciencia. No hay nada peor que dejar las cosas al inconsciente, tomar conciencia del poder que tenéis, porque todo absolutamente se equilibra, todo se equilibra. Al final tener y trabajar día a día en vuestro sistema de creencias es fundamental, porque vosotros, solo sois vosotros los que decidís cómo pensáis y cómo creéis. Y eso no se hace de un día para otro, es un trabajo diario, es un trabajo constante. Y descubrir vuestros sentimientos. Descubrir por qué os pone nervioso, por qué os da miedo, por qué os da vergüenza. Esos son sistemas de creencias. Son todo creencias que tenéis aquí. Al que le miedo a hablar en público es porque tiene la creencia de que tal. Y solo cambiando tu sistema de creencias, desaparece el miedo. Pero es un trabajo, pero hay que hacerlo, ¿vale? Simplemente ser conscientes de que hay que hacerlo. Al final tú decides y siempre tomar decisiones desde el amor, nunca desde el miedo, nunca desde el ataque, nunca desde el que os paralice, siempre, siempre, siempre haced lo que resuene con vosotros.